Para pensar la profundidad de los discursos también es muy interesante tomar el texto de Aymara Fernández Escobar, y ella va a relacionar perspectivas de Roberto Espósito y Rita Segato en torno a uno de los escenarios más complejos y trágicos en términos de violencia, como es Ciudad Juárez. Ella de estos textos va a tomar de Rita Segato justamente cómo el cuerpo de la mujer, en definitiva, representa territorios en disputa, y toda la violencia de los femicidios acontecidos en ese lugar tiene que ver con una disputa territorial que se replica en el cuerpo en el cual la metáfora del territorio cobra forma. La organización social desde Espósito también se reconoce asociada a esta perspectiva territorial. La organización social y la organización del territorio no son independientes. En nuestra Patagonia, ya en un escenario bastante más amable, como es el texto de William Hudson, Días de Ocio en la Patagonia, tenemos unas ideas parecidas que nos permiten pensar en procesos similares. Ya muy lejos de los femicidios, William Hudson, que está por motivos especiales literalmente tirado en Patagonia mirando el paisaje, se empieza a preguntar y a reflexionar sobre distintas cosas, y una de las más emblemáticas que me parecen a mí para visualizar este tipo de elementos es donde él refiere a comparar la Patagonia respecto de lo que es su casa en Gran Bretaña. Él va a decir: qué impresionante es que es ver esta naturaleza transformada. Él va a remitir a una naturaleza pasiva, a una naturaleza ordenada, a una humilde trabajadora permanentemente atenta a las necesidades de su señor. Así va a referir él a Gran Bretaña respecto de esta otra naturaleza absolutamente inconstante, absolutamente caprichosa, que más nos atormenta cuanto más nos enamora, cuando levanta nuestros árboles con el viento, cuando tira todos nuestros intentos de cultivo, esta naturaleza salvaje que él va a homologar a una cruel ondina, bella, mítica, absolutamente fascinante, pero con la cual solamente nos podemos relacionar en términos de agarrarla, dominarla, atarla, porque si no, nos destruye. Estos niveles que plantea Hudson nos permiten pensar en dos desórdenes en Patagonia, el de la tierra y el de la mujer. Todo está desordenado, todo está necesitado de dominio, no hay otra forma de vinculación. Y esta idea de vincularnos con el paisaje en estos términos, lo único que puede hacer es dominarte, tiene un origen mucho más antiguo que nos permite pensar en la lógica de dominio en sí, que es Aristóteles. María Luisa Femenías hace una reflexión muy profunda sobre cómo Aristóteles va a construir la idea misma de dominio y nos va a advertir cuánto de esa sombra todavía nos ocupa. Y lo vamos a tomar precisamente para pensar en las metáforas, porque Aristóteles es muy claro en la forma en que cruza biología y orden social, algo que en la mirada moderna de hecho se va a perder y ocultar. ¿Qué va a hacer Aristóteles? Aristóteles es un eximio observador de la naturaleza, es un exquisito observador de los organismos vivos y es un gran descriptor de esa compleja biología que está en la región que él habita. Él va a plantear que la naturaleza se va a ir ordenando de lo más simple hacia lo más complejo y que no hay nada al azar, que hay un paso que va progresivamente en una naturaleza que tiene no solo materia, sino fin, movimiento, y que lo máximo de ese movimiento se llega cuando se llega a la perfección precisamente del desarrollo. Esta idea, él la va a proyectar en los órdenes sociales. ¿De qué forma? Él, aún entendiendo que de lo inanimado a lo animado no hay un camino con quiebres, que hay una continuidad, que no se puede saber bien dónde empieza y terminan lo que va a denominar seres intermedios, a pesar de esa enorme continuidad, va a plantear que sin embargo hay categorías fijas. Y las categorías no las va a tomar de los seres orgánicos. Son los distintos seres orgánicos, digamos, para ir con la jerarquía de los seres que lo establecen. Desde lo inanimado, las plantas, los animales, a las personas, va a armar todo un camino. Y la jerarquía va a venir justamente de las personas.
va a ser la racionalidad lo que a él le va a dar un ordenamiento sobre el orden. Él va a decir, todo esto está ordenando y todo esto es armonioso. Y esa armonía trasciende todos los órdenes. Y de hecho, para mostrar cómo lo trasciende, se va a remitir hasta las escalas musicales para ver cómo hay estructuras que se repiten. Y él va a decir, a ver, las estructuras que nosotros tenemos que encontrar en la naturaleza son, a partir del poder de unos, el dominio sobre otros. Lo mejor que le puede pasar a los animales es que los domine un hombre que entonces les asegure su supervivencia. Lo mejor que le puede pasar a una mujer es que un marido controle todo su accionar, porque ella es, de hecho, presentada así, un animal inferior, un humano incompleto, precisamente por la falta de pene. Lo mejor que le puede pasar a un esclavo es tener alguien que decida sobre él. El dominio no es beneficio del dominador, es beneficio del dominado. Esa es la articulación que hace Aristóteles. Entonces, el dominio es un favor que los sectores de poder conceden a los menos agraciados o favorecidos. Y esa estructura él la va a proyectar a la naturaleza y entonces va a decir, tenemos distintos órdenes que tienen distintas jerarquías y cuanto más baja es la jerarquía, más sentido y más derecho hay en ejercer ese dominio. Y así nos podemos hacer cargo hasta de matar al otro como un favor hacia el otro. Esa es la perversión que se va construyendo. Él construye en ese orden la naturaleza y dice, como la naturaleza es así, la sociedad es así. Pero su origen es justamente la estructura desigual de la sociedad. María Luisa Femenías va desentramando artículo por artículo de Aristóteles, cada uno de sus libros, cada una de sus obras, cómo de uno se va trasladando a otro. ¿Cómo puede ser que en la continuidad haya jerarquías? ¿Y cuáles son los términos? ¿Es lo mismo la jerarquía de uno que con otro? No. ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la relación, por ejemplo, entre el varón y la mujer? Una amistad entre desiguales. Hay cariño. Eso es algo que no se encuentra, por ejemplo, con los esclavos. Hay distintos niveles de humanidad y lo interesante es esto. Todos estamos o para mandar o para obedecer. Y cualquier rol distinto que ocupemos es contra natura. Cualquier desorden en este sentido no es contra la situación particular, es contra el sistema mismo. Y cuando entonces se discute el orden social, cuando se discute la jerarquía, se discute algo mucho más profundo, que es el orden del mundo totalmente. Por eso no es menor ver cuáles son las metáforas ambientales, porque como bien dice Femenías, la sombra de Aristóteles nos cubre, y todavía hoy tenemos artículos donde lo ambiental nos está justificando ciertas políticas. La aridez, nos van a decir en el 74, es justificativo de no poner riego en la línea sur. En el 65 nos decían que solo hace falta riego. En el 60 se definió que solo una parte iba a ser irrigada. Esa definición, que si vamos hacia atrás, vamos viendo cómo se construye, hoy por hoy sigue siendo argumento de por qué no vale la pena hacer inversiones. Lo ambiental nos sigue dominando, como si fuese la base de una jerarquía que está más allá de las personas.